Bienvenidos a Conociendo las Verdades Mormonas y Fortaleciendo Nuestra Fe. Soy Dana Ruda. Bienvenidos a Conociendo las Verdades Mormonas y Fortaleciendo Nuestra Fe. Soy Joy Santiago. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora que se encuentren. De nuevo aquí Carlos Ruiz con ustedes, compartiendo algo. Vamos a compartir hoy algo nuevo acerca de la Iglesia del Santo de los Últimos Días. Vuelvo y repito y enfatizo lo que he dicho en otros programas. La intención de hacer estos programas no es denigrar ni juzgar la fe o la creencia de nadie. Todo lo contrario, es ver los errores que hay en ella, no en la persona, en la doctrina. Es ver los errores en la doctrina de los santos de los últimos días, no errores en las personas. Por ende, porque yo soy también persona y tengo errores. Suertamente o desgraciadamente, mucha gente dice, desde que Adán y Eva decidieron desobedecer al Creador, todos venimos con ese defecto. Entonces mi intención no es criticar o juzgar absolutamente a nadie, sino más bien ayudar a aquellos que han sido engañados y quieran salir del engaño, y el que no lo quiera y el que no quiera salir del engaño, que continúe. Siempre pongo la frase o digo aquello de una mujer que conozco, que casualmente es vecina cerca de mi casa. Su esposo tiene varias mujeres, tiene su hijo por fuera, llega cuando le da la gana a su casa y ella dice que es feliz así. Entonces, si después de todo, mi estimado oyente, tú eres santo en el último día y decides seguir en la doctrina, viendo los errores y apañando, como hace mi vecina, la sinvergüenza de su marido, ya esa es decisión tuya, tú eres libre. Ella es libre de vivir con él si él quiere, si ella es feliz así. Si después de mostrarte los engaños o mentiras o errores doctrinales, y tú decides seguir, yo te invito a seguir ahí, tú eres libre, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Como dije, mi nombre es Carlos Ruiz y hoy vamos a hablar qué nos enseña el libro del Mormón acerca de la poligamia. El propósito de este tema, para aquellos que lo sepan o no lo sepan, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, en 1831, en algunos ensayos dice que para ese tiempo ya José Smith tenía la revelación, en otros, por ejemplo en la sección 132 dice que a José Smith ya se le dio, hasta ese momento en 1843 fue asentada la doctrina y el convenio de la probabilidad de tener muchas esposas, y el fin de esto es, dado que José Smith dijo de que el libro del Mormón era el libro más correcto de todos los libros. Además, siempre me gusta poner ejemplos. Vamos a ver, vamos a ir aquí tengo la introducción. Siempre me gusta, como siempre he dicho, poner, no usar literatura fuera de la que sea la misma literatura sud. Y como le digo, no me interesa dar mis opiniones, me interesa que la gente vea con la misma literatura sud las contradicciones. Entonces, dice, concerniente a esta historia, el profeta José Smith dijo: declaré a los hermanos que el libro del Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Aquí, aunque yo se lo he tachado muchas veces a mis amigos sud o a los misioneros que vienen aquí a la casa, y que un hombre se acercará más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. O sea, lo que José Smith le dijo cuando dio esta declaración a los hermanos es la siguiente: que el libro del Mormón es el libro más correcto de todos sobre la tierra, y que si yo guardo los mandamientos que hay en este libro, o sea, yo me acercaría más a Dios que guardando los mandamientos de cualquier otro libro. Eso incluye doctrinas y convenios,
la perla de gran precio y la misma Biblia. Como les estoy diciendo las palabras, o sea, la clave y la piedra angular, dice, de la religión Sud, el santo de los últimos días, es el libro del Mormón. Entonces, si ya ellos van en contra de lo que el mismo libro del Mormón enseña, aunque es normal en ellos, o sea, tener doctrinas fragmentadas, que por un lado diga una cosa, por otro lado diga otra, y una total contradicción, que la Biblia dice una cosa, el libro Mormón dice otra, luego Doctrina y Convenio dice otra cosa, y una revelación moderna dice otra cosa. Un presidente dijo una cosa, otro presidente o profeta dijo otra cosa. Eso me recuerda mucho al papado, sin ofender a mis amigos católicos, pero la historia lo dice, no lo digo yo, que un papa venía y decía: se permite leer la Biblia. El otro papa mandaba a matar y a castigar todo aquel que leía la Biblia. Entonces, para entrar al tema, lo que venimos hoy, dice que el libro Mormón es la piedra, o sea, del ángulo de la religión mormona, de los santos de los últimos días. Entonces, como dijimos, el tema de esta enseñanza, ¿qué nos enseña el libro del Mormón acerca de la poligamia? O sea, ¿permitió Dios o enseña Dios en el libro del Mormón la poligamia? Sería la pregunta. Vamos a ver qué nos dice el libro del Mormón acerca de la poligamia, si Dios permitía eso o no. Bueno, vamos a ver unos versículos del libro Mormón. Yo creo el primer versículo que voy a utilizar va a ser en Jacob capítulo 3, que lo miren aquí. Como siempre he dicho, trato de ser los 100% más apegado a la literatura Sud, no dar mis opiniones, sino dar lo que la misma escritura y literatura de ellos dice. Entonces miraremos lo que la misma literatura Sud nos enseña. Okay. Jacob, bueno, ya vimos, dice aquí en la página oficial, el libro de Jacob, hermano de Nef. Ya sabemos que es el profeta Jacob, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 5, cuando, por recomendación de una conocida misionera, que llegó a nuestra casa y comenzaron a tratar con mi esposa. Después ellos quisieron que yo me metiera y ahí me metí. Pero lo que yo no sabía es que yo no era que conocía mucho la literatura Sud, pero sí tengo buen ojo. Conocía unas cosas. Yo recuerdo que cuando pequeño había un señor, cuando miraba ya a los misioneros, yo soy de Nicaragua, León, cuando miraba a los misioneros, siempre cuando me mencionaban a los santos de los últimos días, yo me acuerdo que el Señor mencionaba de que ellos tenían muchas mujeres. La realidad, solo eso entendí. Y cuando miraba unos mormones, que dicen, y yo me acuerdo con mis amigos, decíamos, es que ellos tienen muchas mujeres, y mucho la chavalada, está buena esa religión, hay que hacernos a esa. No conocíamos realmente, bueno, que ahora ya entiendo que, y sé que hay muchos grupos que salieron de la iglesia de José Smith. Después de la muerte de José Smith, la iglesia se dividió y hay otros grupos. Ahí están unos que todavía hoy en día practican la poligamia. Bueno, en el caso de los señores de santos de los últimos días no es así. Okay. Pero el versículo 5 quiero que leamos. Creo que ahí está la clave para luego hablar de unos versículos que la iglesia utiliza como caballito para justificar la poligamia de José Smith y sus primeros líderes o primeros miembros de la iglesia. Ok. Dice el verso 5, dice: He aquí los lamanitas, vuestros hermanos, a quienes aborrecéis por su inmundicia, y la maldición que les ha venido sobre la piel, son más justos que vosotros, porque no han olvidado el mandamiento del Señor que fue dado a nuestro Padre, de no tener sino una esposa y ninguna concubina, y que no se cometieran fornicaciones entre ellos. Okay. Este versículo es más claro. El mandamiento, cuando Dios sacó a Ley, a Nefi, y a los hermanos de Nefi, a las hijas de Samuel y los hijos de Samuel con Zoram, luego cuando le nacieron los dos hijos a Ley en el desierto, el mandamiento fue, y aquí lo dice, el profeta Jacob le está aquí reclamando a los nefitas,
le dice, vuestros hermanos los lamanitas, quienes aborrecéis por su inmundicia, o sea, según la escritura, a ellos le había caído la maldición de que la piel se volvió oscura, no sé si negra o morena, o no, la realidad aquí no especifica, pero sí dice que le cayó una maldición sobre la piel. Y le dice Jacob, los lamanitas, dice, son más justos que vosotros, porque no han olvidado el mandamiento del Señor que fue dado a nuestro Padre. Necesito que mantengan bien este versículo, para que miren si justifica luego la opinión que da la iglesia acerca de la poligamia, que Dios sí permitió la poligamia, aún en el libro de Mormón. Claro, aunque hoy no habría algunos ensayos, también otro programa lo haga, donde la iglesia dice que Dios mandó en el libro de Mormón la monogamia, pero a menos que él opte por una opción diferente. Entonces el profeta Jacob aquí le dijo, los lamanitas, le dice, aunque han pecado, aunque se han rebelado contra Dios, han sido idólatras, han sido hechiceros, de todo, estos aún así con todo y la maldición son más fieles que ustedes, porque han guardado el mandamiento que Dios le dio a nuestro padre Ley, de no tener sino solo una esposa. Ese era el mandamiento, y ninguna concubina. Entonces el mandamiento, cuando Dios, aquí le siendo el profeta Jacob a los nefitas, cuando Dios sacó a nuestro padre Ley, le dijo que cada hombre debía tener solo una esposa y ninguna concubina, y que no se cometieran fornicaciones entre ellos. Entonces, yo creo que este versículo aclara totalmente todo argumento que se quiere levantar y decir más adelante de que Dios sí permitió la poligamia en algunos casos en el libro de Mormón, ¿no? Aquí dice que porque sería algo contradictorio, yo siempre lo he dicho, o sea, Dios es un Dios de orden, no pueden haber dos leyes vigentes, o venir Dios a agarrar una ley vigente y decretar algo por un cierto tiempo y después y esa ley siga vigente todavía. No, Dios no es de ese tipo. Dios no le pasa. Dios no tiene el problema que tienen nuestros gobernadores, que hoy aprueban una cosa, mañana la desaprueban, de pasado mañana la vuelven a aprobar, 3 días después le hacen una enmienda y así sucesivamente, ¿no? Entonces este versículo es claro. El mandamiento, cuando Dios sacó a Ley y a toda su casa de Israel, fue que cada hombre tuviera solo una esposa, sin concubina, y que no se cometieran fornicaciones entre ellos. Y el profeta Jacob, con estas palabras, claramente alaba a los lamanitas, porque ellos, aún con todo su pecado, con toda su rebeldía, ellos seguían guardando y cumpliendo ese mandamiento. Entonces, eso sería en cuanto a este verso. Después quedamos claros, ese fue el mandamiento. Entonces Dios no le dijo en ningún momento, bueno, pero haré alguna sección. Bueno, pasemos a 1 Nefi, capítulo 7. Vamos a ir al versículo, que me falla la memoria, 16. Vamos a ver, aquí estamos, dice... me olvidó un toquecito, pero aquí está. Vamos a leer, pues aquí el Señor. Deme un toque, vamos a buscarlo. Ya me acordé, y aquí está, el verso 1 es. Ok. Ahora, este es 1 Nefi 7:1. Dice, ahora quisiera que supiese que cuando mi padre Ley hubo concluido a profetizar concerniente a su posteridad, el Señor le habló de nuevo, diciendo, que no convenía que él Ley llevase a su familia solo al desierto, sino que sus hijos debían tomar mujeres por esposa para levantar posteridad para el Señor en la tierra de promisión. Ok. Aconteció, deseaba, vamos a ver aquí, yo sé que creo que aquí había un versículo más. Ok, vamos a ir, ok. O sea, aquí el versículo 1 nos dice de que Dios le mandó a Ley
cuando lo sacó, prácticamente no iban mujeres, solo iban varones. Entonces, luego Dios manda, en este capítulo dice cuando luego que Dios mandó, o sea, a que fueran a traer las hijas de Ismael. Y miramos aquí, por ejemplo, y sucedió que yo, Nefi, tomé por esposa a una de las hijas de Ismael. E igualmente mis hermanos se casaron con las hijas de Ismael, y también Során tomó por esposa a la hija mayor de Ismael. Entonces, nosotros miramos que aquí Nefi y cada uno de ellos tomaron una esposa. Si usted lee el libro del Mormón, usted es santo el último y lo ha leído, se va a dar cuenta de que cada uno tomó una esposa. O sea, en total eran 5 hijas las de Ismael, porque eran 4 con Nefi y sus hermanos, y Során el quinto. Entonces, uno cada uno. Los hijos de Ismael iban con su esposa, uno cada uno, una esposa cada uno, y Ismael con su esposa. Entonces, aquí dice, y sucedió que yo, Nefi, tomé por esposa a una de las hijas. No dice que tomó 2, 3. Nefi entendía claramente el mandamiento que Dios le había dado a ley. Y acuérdense que Nefi, con el profeta Jacob, el verso que acabamos de leer hace rato, aquí el verso 5, o sea, Nefi, Jacob es hermano de Nefi, y Jacob fue uno de los que nació en el desierto. Entonces quedamos claros de que estamos aquí. Nefi y cada uno tomaron una esposa, y cuando vinieron aquí a las Américas, cada uno traía una esposa. Entonces, importante que mantengan eso. Vamos ahora a Jacob 1, Jacob capítulo 1, versículo 15. Y aconteció que el pueblo de Nefi, bajo el reinado del segundo rey, empezó a ser duro de corazón y a entregarse un tanto a prácticas inicuas. Oiga, y comenzó a entregarse a prácticas inicuas, deseando tener muchas esposas y concubinas. O sea, eso es lo primero que recalca. Puede ser que hayan muchos otros pecados, pero fue lo primero que recalca. Dice que el pueblo comenzó a entregarse a prácticas inicuas, deseando tener muchas esposas y concubinas, a semejanza de David en la antigüedad y también de Salomón su hijo. Entonces, este versículo, si lo acoplamos con aquí el mismo profeta Jacob, en Jacob 2, acabamos de leer Jacob 1:15, ahora vamos a Jacob 2, capítulo 23-24, pero miramos en Jacob 1, mire que menciona a estos varones, dice, a semejanza de David la antigüedad y también a Salomón. Menciona a estos dos varones. Jacob también los menciona, estos dos varones. Perdí el versículo, un toque, quiero ver, este era el 15 y aquí están los versículos, es el 23 y el 24. Vamos, dijimos que aquí en Jacob capítulo 1 versículo 15 mencionan a estos dos personajes, a David y a Salomón. Aquí en Jacob capítulo 2 vuelve a mencionarlos y dice, he aquí David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. O sea, este versículo 24 con el versículo 1:15 de Jacob complementan lo que dice que el pueblo comenzó a entregarse a prácticas inicuas, y esas prácticas inicuas eran que querían tener muchas esposas y concubinas, a semejanza de David y de Salomón. O sea, y aquí este versículo 24 nos dice, he aquí David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Entonces el pueblo comenzó a tener muchas esposas, concubinas, y este versículo 23 dice claramente, mas la palabra de Dios me agobia, decía el profeta Jacob a los nefitas, a causa de vuestros delitos más graves, porque aquí dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad, no entienden las escrituras. Matachemos esta palabrita que le dice el profeta Jacob, ustedes no entiendan las escrituras, le dicen, porque tratan de justificar sus fornicaciones a causa de lo que se escribió acerca de David y Salomón. O sea, el pueblo nefita, estaba diciendo que ellos tenían muchas esposas y estaban agarrando porque la escritura así lo enseña, que David y Salomón tenían muchas esposas.
Y aquí el profeta Jacob, de parte de Dios, le dice: ustedes no entienden las escrituras, le dicen. Como le dijo Jesús a los fariseos y a los religiosos de su tiempo, cuando le preguntaron por qué Moisés se había permitido, entonces le dicen: ustedes erran porque desconocen la escritura, porque por la dureza de vuestro corazón, pero al principio no fue así, le dice, sino que Dios creó varón y hembra. Entonces, si alguien quiere justificar, si nosotros alguien quiere justificar la poligamia, según lo que dijo el profeta Jacob, que si yo guardaba, según lo que dijo José Smith, que si yo guardaba, dice, que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que lo de cualquier otro libro. Si yo quiero acercarme a Dios, entonces la palabra que dijo José Smith fue que yo tenía que guardar los mandamientos y los preceptos que estaban en el libro del Mormón. Y los preceptos del libro de Mormón me dicen de que los actos de David y de Salomón fueron una abominación para él, y que el pueblo nefita en eso se justificaba para tener muchas esposas. Es decir, Salomón y David tuvieron muchas esposas. Y quiero enfatizar esto porque más adelante, en otro capítulo que vamos a hablar, quiero recordar, primero se me olvidó decir al inicio, que esto es una serie por decirlo así, de 3 capítulos. El primer capítulo se llama ¿qué enseña la Biblia acerca de la poligamia? En ese capítulo vamos a agarrar todos los personajes que fueron polígamos durante todo el tiempo de la Biblia, y vamos a ver si realmente Dios en algún momento le dio o le permitió tener más de una mujer, algo que la Biblia no lo manda ni lo enseña. E igual, entonces el segundo capítulo es que enseña el libro de Mormón acerca de la poligamia, y el tercero es la poligamia en los santos de los últimos días, en sus orígenes. Entonces, el propósito de que enseña la Biblia acerca de la poligamia y que enseña el libro de Mormón acerca de la poligamia es para mostrar al final que la poligamia del señor José Smith, que él inventó, es una falsedad. Y en ese tema ya subió unos videos cortos de ensayo, porque es mucha información y contradicción entre la fecha misma de la iglesia. Vamos a ver ahí que mientras José Smith practicaba la poligamia, la negaba, tenía esposa, la negaba, la enseñaba secretamente y solo un grupito la conocía. Entonces, con este propósito, cuando he conversado con varones o mujeres de los santos últimos días diciéndole que me expliquen esto, siempre me sacan este versículo trillado, sería la frase, o caballito, digo yo, para montar, ¿no? El verso 30, donde dicen: porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo, de lo contrario mi pueblo obedecerá a estas cosas. O sea, que yo le invito a algún amigo, a un santo de los últimos días, que me diga a dónde dice aquí Dios, o sea, que él está mandando la poligamia. Él se lo está diciendo, que si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor, yo lo haré, yo lo mandaré, de lo contrario mi pueblo obedecerá a estas cosas. Pero aquí en ningún momento está mencionando la poligamia, o sea, o está hablando sobre tener una pluralidad de esposas. Porque le voy a decir por qué. Ya lo leímos en Jacob. Comencé con el versículo 3 de Jacob, que en este versículo el profeta Jacob, hermano de Nefi, viene y le dice a los nefitas que los lamanitas eran más justos que ellos, aún a pesar de estar maldecidos con la piel oscura. Ellos sí guardaban aunque sea ese mandamiento que Dios le había dado a ley, que sus descendientes tuvieran solo una esposa, sin concubina, que no practicaran fornicación. Entonces los lamanitas en este caso fueron alabados por Dios y alabados por el profeta por guardar ese mandamiento, algo que los lamanitas no estaban cumpliendo. Entonces aquí menciona que el pueblo comenzó a corromperse. Aquí es Jacob 1:15. Aquí el versículo está diciendo que los nefitas estaban corrompiendo, teniendo muchas esposas, a semejanza de David y Salomón, que estaban cayendo en prácticas inicuas. O sea, según este versículo, eso, tener muchas esposas y concubinas, es una práctica inicua. Luego Jacob, en el verso 24, Jacob 2:24, dice, y lo dice el Señor, ¿verdad? He aquí y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Entonces, si Dios le mandó, analicemos a mi amigo Sud, si Dios mandó
ley que sus hijos, sus descendientes, tuvieran solo una esposa. Luego Dios en Jacob 1:15 y Jacob 2:24, 23 para adelante, dice que interpretan mal las escrituras y todo lo demás. Y miramos luego en el 30 o sea, miramos que todos esos versos, los mandamientos fue claro, una esposa. Y Dios juzga y dice que los actos de Salomón y David fueron una cosa abominable. Entonces, ¿cómo es posible que luego Dios venga en el verso 30, los santos de los últimos días, más en sí los líderes son los que enseñan esto, y aquellos que no piensan, no razonan, solo se van de boca y dicen lo que otros dicen? Aquí dice que que Dios permite. O sea, después que Dios dio un mandamiento de una mujer, después que Dios dice que los actos de David y Salomón son una abominación para él, un acto repugnante, o sea, luego nos sacan este versículo diciendo, bueno, si Dios quiere levantar posteridad, mandar a la poligamia. Vuelvo y repito lo que dije, que enseña la Biblia acerca de la poligamia. Miramos, Jesús les dijo a los fariseos, en el principio no fue así, porque Dios creó varón y hembra. Hasta el día de hoy, según las encuestas, estamos sobrepoblados en la tierra. ¿Y con qué comenzó Dios? Con un hombre y con una mujer. Mi pregunta es, si Dios necesita levantar posteridad justa para él, lo más correcto no fuera sido que con Adán le fuera dado unas 10 mujeres, por lo menos, una docena. Se sacan el cálculo, una mujer dándole un niño por año, 12 mujeres, en un año tendrían 12 niños. Digamos, con el tiempo que vivió Adán, más de 800 años, o sea, con Eva era más que suficiente con una docena, pero no, nosotros miramos que Dios solo pone el primer hombre y la primera mujer, y con ellos dos pobló hasta lo que hoy estamos, que estamos súper poblados, y según las estadísticas estamos repoblados, hay mucho, y eso que hay abortos, más aproximadamente dicen que hay como 20 millones de abortos al año, los que se mueren en guerra, los que se mueren en asesinato, en accidentes, si no cuánto hubiéramos, imaginémonos. Entonces, usar este versículo 30 para decir de que Dios, si necesita levantar una posteridad, tendrá que mandar a un hombre a que agarre 2, 3, 4 mujeres, eso es una estupidez total y absoluta. Ya le puse el primer ejemplo, Adán y Eva. Le voy a poner otro ejemplo. Tenemos a Noé. Cuando Noé subió al arca, solo entró Noé, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Pero en este caso recordemos que Noé no tuvo Noé no tuvo más hijos después del diluvio. Entonces la tarea de repoblar toda la tierra le quedó a Sem, Cam y Jafet, y cada uno con una esposa. O sea, escuchen bien, cada uno con una esposa. O sea, ya en un momento de crítica, Dios, lo que primero que fuera dicho, creo que Dios fuera dicho, a ver, Noé, pues ya estás viejo, y tu mujer también, y no piensas hacer un milagro ahorita, sino hasta con Abraham. Pero vamos, no pienso hacer un milagro no creo que Dios le mencionaría a Abraham porque no existía, pero aunque Dios conozca las cosas, pero el hecho, con un descendiente tuyo va a ser un milagro. Pero decirle a tus hijos que monten 3, 4 mujeres cada uno, porque la tarea luego va a ser ardua. O sea, hay que repoblar la tierra. No, miramos que Sem, Cam y Jafet, cada uno con una sola esposa. Y damos el segundo resultado, que es el mismo con Adán. O sea, hasta el día de hoy, de esas 3 familias, estamos a lo que estamos hoy: chinos, coreanos, japoneses, millones. Hemos cumplido el mandamiento de Dios de sojuzgar la tierra, llenarla en plenitud. Okay. Entonces, agarrar este versículo 30 para eso es una estupidez. Hablemos, cuando Dios sacó a Ley de la tierra de Jerusalén, o sea, igual miramos el mismo principio. Son 9 familias las que se vinieron. Los 4 hijos de Ley, cada uno con su esposa. Zorán con su esposa. De los 2 que nacieron en el desierto, Jacob y José,
no sabemos de dónde agarraron sus esposas o si se casaron. Bueno, ahorita no lo recuerdo, pero en total yo conté 9 familias. Y de esas 9 familias salieron los lamanitas, los nefitas, los soramitas y un montón. Y había guerras, pestilencias, miles, millones se mataban. Entonces, luego la pregunta, ¿será válido ese argumento? No, Dios no. Con 9 parejas levantó todo el pueblo nefita. Ok, vamos a Moshía 11 ahora. Dice que Moshía 11... vamos aquí para que miren, ve, dice el libro de Moshía, capítulo 11. Me gusta siempre mostrar de dónde lo estoy leyendo. Y dice, vamos a leer del versículo 1. Y sucedió que Senif confirió el reino a Noé, uno de sus hijos. Por tanto, Noé empezó a reinar en su lugar, y no anduvo por las sendas de su padre. Pues aquí no guardó los mandamientos de Dios, sino que, oigan, no guardó los mandamientos de Dios, sino que anduvo en pos de los deseos de su propio corazón. Y luego menciona el primer pecado principal, y tuvo muchas esposas y concubinas. O sea, ¿cuál era el deseo que anduvo Noé? Dice que anduvo en los deseos de su propio corazón y tuvo muchas esposas y concubinas. Ese era, e hizo que su pueblo pecara y hiciera lo que era abominable delante del Señor. Sí, cometieron fornicaciones y toda clase de iniquidad. Usted se va a fijar siempre en el libro Mormón. Yo me fijo un patrón. Siempre que se menciona estas dos palabras, tener muchas esposas y concubinas, siempre sale la palabra fornicación. Algo que a mí me da a entender de que para tener muchas esposas y mujeres era fornicación. Y vamos ahora a Eter. Entonces, antes de pasar a Eter, dice, entonces le vamos a leer, dice, pues aquí Noé no guardó los mandamientos de Dios. Oiga, no guardó los mandamientos de Dios, sino que anduvo en pos de los deseos de su propio corazón, y tuvo muchas esposas y concubinas, e hizo que su pueblo pecara y hiciera lo que era abominable delante del Señor. Aquellos que son defensores de la poligamia no van a decir que solo guardó el mandamiento de la poligamia, no. Bueno, aquí en esta parte del libro no tiene nada que ver con... Vamos a pasar entonces a Eter. Ok, aquí lo tenemos, vamos a leerlo. Eter, para que miremos. Libro de Eter, capítulo 10. Dice el verso 5. Y ocurrió que Riplaquis no hizo lo que era recto a los ojos del Señor, porque tuvo muchas esposas y concubinas. Mira, como le digo yo, siempre que se menciona, no hizo, dice, lo correcto ante los ojos de Dios, y dice, tuvo muchas esposas y concubinas. E impuso sobre los hombros del pueblo lo que era difícil de sobrellevar. Si les impuso pesados tributos, y con los tributos construyó muchos suntuosos edificios. Pero Riplaquis no hizo lo que era recto ante los ojos de Dios. Y le dice, ¿por qué? Dice, porque tuvo muchas esposas y concubinas, e impuso sobre los hombros del pueblo lo que era difícil de sobrellevar. Entonces, si usted ya leyó el libro de Mormón, se ha dado cuenta que estos son los versículos que encontré yo, y le di una buena revisada, que hablan de la poligamia las únicas veces. Y bueno, hay unas menciones, pero no son tan profundas como esto. Entonces, siempre la poligamia, o sea, aquí Riplaquis no guardó el mandamiento, y dice, ¿por qué? Porque tuvo muchas esposas y concubinas. Eso está claro. Y el que quiera objetar lo contrario, como siempre he dicho, es libre. Entonces, como dije al inicio, el propósito de este tema que nos enseña el libro de Mormón acerca de la poligamia. Entonces, el libro de Mormón desde el inicio hasta el final es monógamo. O sea, como digo, suena algo estúpido decir de que Dios mandó a practicar la poligamia. Aquí Jacob 2, lo que estábamos hablando de este versículo 30, le dice, porque si yo, eso es lo típico cuando he conversado acerca de esto. Cuando yo le he dicho, el profeta José Smith dijo que el libro de Mormón era el más correcto, y que si yo guardaba los mandamientos que hay en él, yo me acercaría más a Dios. Entonces, siempre me sacan este caballito, el versículo 30, que dice que, pero Dios también dijo que si él quería mandar, no, aquí no dice que Dios dijo, no dice, bueno, aquí solo dice, porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo, de lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas. Pero ahí que me diga alguien a dónde dice aquí poligamia. O sea,
Si no, pasaríamos lo que siempre he dicho. Entonces el Dios mormón es un Dios fragmentado, con múltiples personalidades, que una personalidad dice una cosa, la otra dice otra, y la otra dice otra, y así sucesivamente, contradiciéndose. Si Dios le dio el mandamiento si Dios le dio el mandamiento a Jacob, aquí creo que en verso 16, primero 16, bueno, aquí están, bueno, no era Jacob 3, perdón, en Jacob 3, donde Jacob, el profeta, le dice que los lamanitas eran más justos, y que el mandamiento que Dios le había dado a ellos era que cada hombre tuviera una mujer, nada más. Y miramos el patrón en Jacob, con Nefi, cada uno con su esposa, y luego Dios condena la poligamia de Saúl, de Salomón y de David, y claramente Dios dice, dice aquí Salomón, aquí David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Eso está claro, fue abominable, dice el Señor. No fue ni el profeta que lo dice el Señor. Entonces, y luego, después que se le mandó que solo tuvieran una esposa, y ahora querer justificar con este versículo que por eso José Smith tomó muchas mujeres, algo que vamos a ver en un capítulo más adelante, es una excusa totalmente estúpida y absurda. Entonces, creo que con esto sería más que suficiente. Acepto su comentario. Igual les invito que si desean suscribirse para cuando suba otro estudio acerca de esto, puedan saber cuándo he subido uno nuevo. Pero aún la misma iglesia de Santos de los Últimos Días reconoce que la monogamia rige y manda en el libro del Mormón. Y voy a las palabras del profeta, que si yo guardo, que un hombre se acercaría más a Dios al seguir los preceptos del libro Mormón que cualquier otro libro. Entonces, el libro Mormón era monógamo. Igual la Biblia es monógama. Yo le pago a alguien que me muestre donde Dios alguna vez le dijo a un hombre, ve y toma a tal mujer. No existe esa palabra. Ni tampoco, como vamos a ver en el tercer estudio, acerca de la poligamia en los santos de los últimos días, en su fundación, que Dios haya mandado a un hombre a tomar más de una mujer. Entonces, y vuelvo y digo, lo que pasa con mi vecina, si después de ver la verdad usted quiere seguir en el engaño, dice una frase del escritor Mark Twain, es más fácil engañar a la gente que hacerles ver de que han sido engañados. Entonces, o hay otro proverbio que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Como te digo, si ya yo te he demostrado la evidencia de que la poligamia, Dios aborrecía la poligamia. Y te lo digo porque cuando miremos el tercer tema, vamos a hablar de la sección 132. Ahí ustedes van a darse cuenta que José Smith, cuando le preguntó supuestamente a Dios, Dios le respondió y le dijo de que él había justificado a Salomón y a David y que él le había dado todas las mujeres que tuvo. O sea, contradiciendo todo esto, lo que dice el libro más correcto, ¿verdad? Entonces, yo no sé dónde tuvo esa revelación José Smith, pero al final le dejo eso. Como dice Proverbio, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Si después de mostrarte la evidencia con escritura azul, no con mis palabras, lo que dicen ellas claramente. Yo creo que este versículo no necesita interpretación. Aquí está claro lo que dice, que para Dios fue abominable. Abominable es abominable. Y igual aquí menciona que el pueblo comenzó a ser duro de corazón y entregarse a un tanto a prácticas inicuas, deseando tener muchas esposas y concubinas a semejanza de David en la antigüedad. Pero aquí el profeta le dice al mismo pueblo ese, que dice, no entienden las escrituras, dice, porque tratan de justificar su fornicación a causa de los que se escribió de David y Salomón. O sea, un hecho histórico no es un mandamiento. Si no, ya tendría que matar, porque en la Biblia se mencionan muchos asesinatos, cosa que no es así. Yo creo que eso sería todo por hoy en este estudio. La verdad que es muy corto, los versos hablan por sí mismos.
la monogamia rige en el libro del Mormón. Y según las palabras del mismo profeta José Smith, que si yo guardo los mandamientos que hay en el libro Mormón, o sea, llegaría a acercarme más a Dios, conocer más a Dios. Bueno, la realidad que aquí nosotros en Latinoamérica, donde yo soy en Nicaragua, a nivel mundial se conoce que somos una sociedad mestiza, indios, españoles, así. No hay mucha diversidad como en otros países que han llegado de otro lado de Europa, pero entonces en este caso podríamos decir que yo tengo sangre de la manita y bueno, tengo mi hermana que es morena, mi esposa es morena y bueno, yo soy piel blanca, pero igual mi padre es, mi progenitor es algo claro, no es blanco, no es moreno, pero sí algo claro, no salí blanco. Mi mamá sí es de piel clara. Entonces, en todo caso, como hablo esto de la mezcla, del mestizaje, porque en todo caso yo tendría sangre de la manita dentro de mí, así como mis hijos y mi madre. Entonces, si yo tomo este libro del Mormón como un libro verdadero, inspirado por Dios, entonces yo debo guardar lo que me dice el libro Mormón, no practicar la poligamia y ni mucho menos apañar a alguien que la practicó en 1831 al 1840 y pico y los otros mormones. Entonces queda claro, la monogamia es el mandato de Dios en el libro Mormón. Les invito a que escuchen y vean que enseña el tema parecido, pero que dice que enseña la Biblia acerca de la poligamia. Sí me veo obligado a hacerlo en muchas partes porque son muchos los personajes. Entonces, y hay que ver cuáles fueron sus esposas, cómo la obtuvieron, si fue Dios que le dijo, o sea, todos los acontecimientos. Porque hay mucha confusión en el decir, sí, Dios le dio a Abraham que tuviera muchas esposas, sí, pero no hay ningún mandamiento. Entonces hay que ver las circunstancias como Dios, o sea, no como Dios, como Él obtuvo esas mujeres. Igual a Jacob, ahí se mira que el primer, no polígamo, sino bígamo, fue Lamec, quinto después de Caín. Miramos a Jacob, bueno, en la sección 132 menciona a Isaac y la historia cuenta, y la Biblia dice claramente que Isaac solo tuvo una esposa. Hay un versículo malinterpretado, una vez un grupo de Facebook de la iglesia, no de la iglesia, de mormones santos los últimos días, ahí me dio una persona unos versículos acerca de Isaac, pero desde luego yo le mandé la respuesta y solo se quedó callado, no me volvió a responder en el grupo, y después lo que hicieron fue eliminar la conversación para que la gente no la mirara, lo típico que siempre hacen, donde mostré que Isaac nunca tuvo más de una esposa. Igual Moisés, en eso que enseña la Biblia acerca de la poligamia, muestro bíblicamente que solo una esposa tuvo, y así sucesivamente, cómo cada varón tuvo su esposa, en qué circunstancia y cómo la obtuvo. Entonces le invito a que vean esos primeros temas para que puedan entender y miremos claramente el panorama cuando toquemos la poligamia en los santos últimos días con José Smith y la revelación, y vamos a ver las cientos de contradicciones que hay entre la Biblia y el libro Mormón. Son monógamos, pero José Smith comenzó a mencionar personas que nunca practicaron la poligamia en la Biblia, y menciona que José Smith en la sección 132 de Doctrina y Convenio menciona de que David Salomón, Dios le dio tener muchas esposas, cosa que hemos visto que aquí en el versículo 24 dice que eso fue abominable para Dios. O sea, no puede contradecirse que Dios haya dicho aquí a Jacob, al pueblo nefita, a través de Jacob, que eso era abominable, y que luego José Smith dijo, sí, yo se lo permití, yo le di una doctrina, le di un mandamiento, le di un convenio para que tuvieran muchas mujeres. Entonces los invito a que verifiquen la información. Como le digo, he tocado solo la literatura sud, no he tocado mis palabras, lo que dice la literatura sud. Entonces dejo con esto, el libro Mormón es 100% monógamo, en ningún lado manda la poligamia. José Smith no tiene, más bien con el libro Mormón, José Smith no tenía por dónde pararse
para practicar la poligamia, ni mucho menos con la Biblia. Por eso le invito a leer y a estudiar el tema que se llama, que enseña la Biblia acerca de la poligamia. Cuando me refiero a leer, es porque hay un libro que no he terminado, le estoy sacando todas las doctrinas, pero un libro que se llama, el título principal es En honor a la verdad. Luego dice Conociendo las verdades mormonas y fortaleciendo nuestra fe, donde miramos todo eso. O sea, ahí habla de la poligamia en la Biblia, la poligamia en el libro de Mormón, la poligamia en los santos últimos días, cómo se contradice en la literatura. José Smith mentían, la practicaban, la negaban, dan fechas diferentes y de todo. También hay en el libro En honor a la verdad, Conociendo las verdades mormonas y fortaleciendo nuestra fe, mencionó acerca del sacerdocio, por qué no pudo José Smith tener el sacerdocio. Hablo de que Juan el Bautista se lo dio, porque Juan el Bautista no se lo pudo dar. Y igual, la realidad son como cientos de temas. Y dejo algo que me he fijado, normalmente cuando la gente se da cuenta que ha sido engañada, me he fijado que tienen dos patrones. Una, se vuelven ateos. Dos, o se apartan de Dios, se resienten contra Dios, como que si Dios los engañó, cuando Él no ha sido el culpable. Entonces, una de las razones que yo le dije a Dios, cada vez que hable y mencione estos temas, le voy a decir a Dios, le voy a decir a la gente, de que si te das cuenta del engaño a través de este estudio, quiero decirte que fui movido y motivado por Dios para desenmascarar el engaño de la iglesia Sud. Y que Dios te ama, que recordemos que Satanás miente desde el principio, y eso ya estaba profetizado en las escrituras, que vendrían maestros conforme a su concupiscencia, que enseñarían doctrinas de demonios encubiertamente. Aún en el tiempo de Jesús le decía a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, ustedes no entran en el reino de los cielos ni dejan entrar. Entonces, si fuiste engañado y este estudio te ha servido en algo, déjame decirte que Dios te ama. Y he dejado de dedicarle tiempo a mis hijos, a mi esposa. Bueno, en la introducción escuchaste que yo puse a dos de ellos, al mayor y a la niña, la menor. Son tres lo que tengo, que diera la introducción. Y muchas veces, tiempo que pude llevar a mis hijos al parque o hacer cosas con mi esposa, en familia, mi esposa me decía, porque sé que estás haciendo algo que es correcto, te dejo, acepto que no nos dediques ese tiempo, pero de lo contrario no. Entonces he dejado aún de tener ocio personal por hacer esto, no con el fin de lucrarme, sino de decirte que hay un Dios en los cielos que te ama, que si has sido engañado, es mejor haberte dado cuenta que fuiste engañado y no morir en engaño y irte a la condenación eterna. Entonces con esto te dejo y recordarte, si los hombres te engañaron, los hombres te defraudaron, uno de los temas que los toco en el libro es por qué Satanás o cómo nos engaña, y voy a dar una pincelada. Dice, uno es porque Satanás ha hecho que ignoremos las escrituras. Entonces, ignorándola, cualquiera llega, te enseña cualquier cosa y que es el engaño, porque nos hace que dudemos de ella, o porque totalmente nos desviemos de ella. O sea, ya conociéndola, o sea, cuando la dudemos es como Eva conocía el mandamiento pero dudó, y así fue que cayó. Y muchos varones como Salomón, David, que conocían los mandamientos, pero en un momento decidieron pecar voluntariamente. Entonces, en un momento, muchos hombres hacen así, deciden servirle a Satanás o seguir sus propios deseos. Pero te repito, Dios te ama, y el propósito de este video es para que te vuelvas a Él, estudie las escrituras, le busques a Él. Cuando me refiero a la escritura, me refiero a la Biblia. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, y Jesús también le decía a la gente, escudriñan las escrituras porque ellas hablan de mí y ellas dan testimonio de mí. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, y tú que desde la niñez conoces las sagradas escrituras, las cuales te ayudarán para la salvación. Luego le dice, toda la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si fuiste engañado es porque no conocía la palabra de Dios. Pero déjame decirte que Dios te ama. Te dejo
con esto me despido. Mi nombre es Carlos Ruiz y estás conociendo las verdades mormonas y fortaleciendo nuestra fe. Por eso conocemos las verdades que para los mormones son verdades, pero fortalecemos nuestra fe cuando miramos el engaño. Y la única manera para que no sean engañados es como hacían antiguamente a la gente para que detectaran los billetes falsos. No lo ponían a estudiar todas las mentiras, sino ponían a ver lo que conociera perfectamente el billete verdadero, porque cuando el falso se presente lo vas a distinguir. Que Dios te bendiga y te ayude en tu camino. Muy buenas tardes.